Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes, que el Eterno les prospere, les ayude, les socorra y que su masal sea alcanzado pronto y en sus días. Bueno, estamos en 1 Tesalonicenses, estamos prácticamente terminando el Sefer y vamos precisamente al Perec 5, Pasuk 12, y dice: os rogamos, hermanos, que sepáis respetar a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Adón y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Venid en shalom los unos a los otros, vivid en shalom. También os rogamos, hermanos, amonestad a los que vienen ofendiendo a otros, que alentéis a los de poco ánimo, que apoyéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague al otro con mal, antes bien, siempre lo bueno uno para con el otro y para todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Mashiach Yeshua. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneros de toda forma de mal, y el mismo Dios de Shalom santifique plenamente y la totalidad de vuestra personalidad, espíritu, alma, cuerpo, sea guardada irreprensible en la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os ordeno que por el Adón, que esta carta sea leída a todos los hermanos. La gracia del Adón Yeshua el Mashiach sea con vosotros. Bueno, Rab Saúl siempre se preocupaba por las comunidades, especialmente por esta comunidad. Tenía un enfoque muy especial, y una de las cosas era precisamente que, dado que él no podía estar con todas y en todo tiempo, entonces había hermanos que le ayudaban de enlace, hermanos que le ayudaban en poder edificar, instruir a las comunidades, como era Tito, como era Timoteo y como eran otros más. Entonces esto le daba a Rab Saúl también el poder saber cómo estaban, qué hacían, qué no hacían, para poder instruir correctamente a las comunidades. Y en este caso, una de las cosas que recomienda mucho a la comunidad de Tesalónica era precisamente que respetaran a los que trabajan entre ellos, es decir, la gente que estaba al frente, los líderes, la gente que se esforzaba muchísimo para poderles presidir, para poderles apoyar, para poderles amonestar. Esto es algo muy importante, porque te voy a decir, hay gente que recibe la amonestación, pero hay gente que la recibe con recelo, a veces hasta con enojo. Y ciertamente una de las cosas que se tiene que hacer, y como ya hemos estudiado y hemos visto, uno de los factores importantes en la vida de una persona para poder crecer es la humildad. Y es precisamente aquí a donde, sin palabras y no explícitamente, pero implícitamente, Rab Saúl apela a la humildad de la comunidad de Tesalónica, por causa de que él dice que respete a los que trabajan entre ellos. Una situación muy importante, porque una persona que no es humilde no reconoce. Una persona que no es humilde no mira el beneficio que los líderes, en este caso, o las personas que estaban ahí apoyando a Rab Saúl, llevando, y aún en la misma comunidad, edificando y amonestando y presidiendo, etcétera, muchas veces no son ni bien vistos, o no hay más que recelo, o a veces se causan envidias. Y por eso Rab Saúl dice: mirad que ninguno pague mal, que ninguno pague a otro mal por mal, sino todo lo contrario, lo bueno para con otros y para con todos. Ese era
la recomendación de Rab Shaul, y créanme que las recomendaciones que hacía Rab Shaul no eran nada más por puros palos al aire, desde luego que no. Él sabía por qué estaba recomendando esto y sabía precisamente la conducción y la forma de caminar de la comunidad, y ciertamente pues había, como hay en todas las comunidades, hermanos muy amorosos, hermanos que siempre ven por los demás, hermanos que se desviven por los demás, pero bien había y hay a veces, no en todas, como en todo, pero hay personas que a veces no, como que no valoran, como que no aprecian y como que tampoco respetan a sus líderes espirituales. Y esto es muy importante. Nadie puede consultar a otro, hermano, si no el líder dice: cuando yo no esté o cuando yo no pueda atenderlos, bueno, los va a atender fulano de tal. No yo como pienso, agarro y voy con la tía Chanta o con Tito, no, sino Rab Shaul, cuando habla de los que presiden, estaba hablando de gente que estaba reconocida y que incluso Rab Shaul los reconocía como gente que estaba trabajando ahí. En otras palabras, no es la gente no reconocida la que puede aconsejar, la que puede amonestar, la que puede edificar, no, sino tiene que ser las personas que son ya, tienen cierto carácter y que ciertamente han ya superado ciertas situaciones de conocimiento, que ya tienen un nivel. Eso es muy importante, porque a la vista de los hermanos uno puede decir: fulano de tal, sí, cómo no, y yo voy y le hablo a él, o le digo, o le pregunto. No, nosotros tenemos que ir directamente con los líderes espirituales o con los nombrados dentro de la comunidad por los líderes espirituales, para que nosotros podamos ser orientados. Entonces, esto es muy importante. Rab Shaul siempre estaba dispuesto a orientarlos a todos, pero desde luego que él no estaba ahí en la comunidad constantemente, y esto le impedía poder atender a la comunidad de una manera puntual. Pero sin embargo, había los líderes espirituales que los atendían, que era gente que Rab Shaul había capacitado, enseñado. Cuando nosotros llegamos a las raíces hebreas, mis amados, pareciera que es lo mismo que en las religiones a donde estuvimos, y no es así. Se tiene que tener el conocimiento, se tiene que tener la certeza, se tiene que saber y tener la sabiduría para poderlo explicar, y son muchos factores que se tienen que tener. Esto no implica que entonces está vedado, no. Sí, hay gente que lo puede hacer y lo hace muy bien, pero esto depende mucho de la forma en que haya sido educado. Pongo de ejemplo, por ejemplo, tenemos los grupos de rezo en la mañana en las comunidades, y la gente que dirige el rezo no es una gente que sea improvisada o que a ver te toca ir. No, es gente que se ha forjado, que se ha esforzado, que lo hace, y que a la luz y a la vista de sus líderes, de sus maestros, va conociendo, entendiendo, saben que sí, saben que no, a dónde dar la vuelta, qué repetir, qué decir, cómo decir, por qué decir, cuándo decir, todo eso. Y desde luego eso es por la capacitación, por la instrucción que han recibido de sus líderes y se han formado. Entonces, esto es precisamente lo que decimos. Gente que sabe, que conoce, que ha sido instruido por los líderes espirituales de las comunidades, que consecuentemente esto le da la capacidad para poder llevar a cabo un servicio a la comunidad, sea en el rezo, sea en la habilitación de alguna actividad, sea lo que sea, incluso
en esta fiesta de Shavuot, los que estuvieron con nosotros se dieron cuenta que participaron los varones y ahora les permitimos y les dimos oportunidad que cada uno se pudiera expresar enunciando un texto, por ejemplo, cuando vimos a Ruth, cuando vimos después los mandamientos, que ellos se pudieran expresar, desde luego al cuidado de los líderes, porque ciertamente a veces se dicen o se habla de algún tema que no es muy conocido y a veces es muy fácil decir esto o lo que yo entiendo, pero no es lo que yo entiendo ni lo que yo digo, sino es lo que dice y está bien definido por toda la Escritura. Es decir, nosotros debemos, entre mayor conocimiento tengamos de la Escritura, mayor será la eficacia y la certeza de las palabras, y ciertamente no encontramos contradicción, y por eso es importante que los líderes capaciten, enseñen, instruyan a toda la comunidad. Esto es muy, muy importante para la vida de todos y cada uno de los hermanos en la comunidad. Y como dice Rab Shaul, también os rogamos, hermanos, amonestad a los que viven ofendiendo a otros. Esto era un tema. Este es un tema, uno puede decir, pero ¿quién puede estar ofendiendo? Sí, a veces hay gente que desgraciadamente, y en el caso de Tesalónica, había gente que se dedicaba a ofender a los demás hermanos, y esto creaba un ambiente hostil, un ambiente que perdía la shalom y consecuentemente la bendición. Y Rab Shaul estaba muy, muy, muy bien enterado de lo que pasaba, y por eso las amonestaciones en un sentido general, dice, amonestad a los que viven ofendiendo a otros. Es decir, tú no puedes, si tú estás encargado de una comunidad, tú no puedes dejar que esto suceda y tienes que tomar el asunto y tratar de sacarlo adelante, porque esto no es algo que pueda estar allí, sino crea muchos conflictos, desánimos, y a veces destruye el trabajo de tanto tiempo, de tantos años en la vida de otros. Y por eso Rab Shaul dice, cuídense, amonesten a los que ofenden a otros, que alentéis a los de poco ánimo. Hay mucha gente que muy fácilmente se desanima, pierde el ánimo muchas veces, y la razón de todo esto es porque le falta conocimiento y porque le falta integración, porque le falta entrega al Eterno. Que apoyéis a los débiles. Hay gente que a veces pasa por problemas, por situaciones que muchas veces, comparado con otros problemas o con otras situaciones en la vida de otros hermanos, esto parece minucias, pero sin embargo, por la misma debilidad, por las mismas condiciones de poca fe o una fe muy endeble, causa precisamente que ellos estén tumbos y que no estén firmes en las cosas del Eterno, que no confirmen su caminar y su andar, y con cualquier viento los tire, los arrastre. Y por eso es importante amonestar, apoyar, instruir, aconsejar a los de poco ánimo. Y añade, y sed paciente con todos. Y esto es muy, muy, muy importante, y desde luego una de las cosas que debemos hacer es tener esa situación, porque te voy a decir, todas estas cosas, todas estas personas, todas estas circunstancias no son tan fáciles de sobrellevar para una comunidad, y a veces para los líderes es bastante estresante, por decirlo así, por ocupar una palabra. Es muy estresante el poder mirar y ver las problemáticas, y esto tiene que ver con el hecho de que el líder sea muy perspicaz, sea muy avispado para poder mirar y ver las circunstancias y las situaciones en la comunidad. Desgraciadamente a veces
se tiene que ser sabio y a veces se tiene que buscar el momento para poder amonestar. No todos los momentos son los correctos y a veces también el detener demasiado el tiempo para amonestar causa también demasiados problemas. A veces tienes que poner las manos en la obra y a veces y se tiene que amonestar y a veces se tiene que dar tiempo para que buscar el tiempo adecuado para hablar con la persona, con las personas que están causando problemas. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad y dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esto es importante porque muchas veces la venganza, el odio sin causa, el menosprecio o situaciones que se dan, que uno pudiera decir que eso no ocurre, sí ocurre, pero tenemos que tener la sabiduría para tratarlo y los líderes deben saber tratar estas situaciones porque de lo contrario esto causa devastación completa en las mismas comunidades y por esta razón tenemos que andar en esto tratando de que las comunidades sean sanas, que las comunidades caminen bien y bueno, hay muchas dificultades, hay muchas situaciones, pero lo cierto también es que cuando hay atención a todas estas situaciones, las cosas son para bien y muchas veces ayudan al crecimiento de la misma comunidad y de los mismos hermanos involucrados y por lo tanto, dice Rab Shaul, debemos estar alegres, gozosos, no decaer en el ánimo y orar sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros en Mashiach Yeshua. Debemos dar gracias al Eterno y no apagar el espíritu, sino todo lo contrario, que sea el espíritu un espíritu de bien, un espíritu de gozo, un espíritu de alegría, un espíritu de shalom que nos permita mantener y tener una relación extraordinaria en la comunidad. Que el Eterno, quien es bendito, les tenga con mucho bien y shalom, shalom.